¿Alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino de emociones que parecen tomar el control de tu vida? ¿Te has encontrado reviviendo constantemente los mismos patrones de reacción sin encontrar una salida? Carl Jung nos invita a entender el poder de desligarse emocionalmente como un camino hacia la paz interior y el autoconocimiento profundo. Esta habilidad no significa eliminar ni evitar las emociones, sino integrarlas de manera saludable, permitiéndonos vivir plenamente y experimentar la libertad emocional. Acompáñame en este viaje para descubrir el secreto del desapego emocional y cómo aplicarlo en la vida cotidiana para alcanzar la felicidad. Para Carl Jung, desligarse emocionalmente no significa distanciarse o desconectarse de la vida ni adoptar una actitud de indiferencia. Es un proceso activo de comprender y observar nuestras emociones sin dejarnos controlar por ellas. En otras palabras, el desapego emocional es la habilidad de experimentar sentimientos sin permitir que estos determinen nuestras respuestas. Lejos de llevarnos a ser insensibles o fríos, el desapego emocional nos ayuda a desarrollar una claridad interior que nos permite elegir cómo reaccionar en lugar de dejarnos llevar por impulsos automáticos. El desprendimiento emocional tiene varias fases. En la primera, aprendemos a reconocer nuestras emociones en el momento en que surgen. Esto significa prestar atención a las señales corporales y mentales, como el aumento de la frecuencia cardíaca cuando sentimos miedo o ansiedad, o la tensión en el cuerpo al sentirnos frustrados. Esta fase de reconocimiento nos permite comprender que no somos nuestras emociones, sino que éstas son estados pasajeros que podemos observar y gestionar. Para Jung, la capacidad de reconocer nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas es uno de los primeros pasos hacia la libertad emocional. En lugar de ser arrastrados por las emociones, tomamos una postura de observador. Una vez que hemos aprendido a reconocer nuestras emociones, el siguiente paso es entenderlas. Este proceso implica una reflexión profunda para descubrir de dónde vienen y qué significado tienen. Las emociones intensas suelen estar relacionadas con recuerdos, creencias y experiencias pasadas que a menudo influyen en nuestras reacciones. Al cuestionar de dónde proviene una emoción, podemos identificar patrones en nuestro comportamiento que nos han llevado a reaccionar de una forma específica. Este autoconocimiento es esencial para el desapego emocional, ya que nos permite ver nuestras emociones desde una perspectiva más amplia y racional. El tercer paso en el desprendimiento emocional es la aceptación. Este es un paso crucial, ya que muchas personas intentan suprimir sus emociones en lugar de reconocerlas y aceptarlas. Jung enfatiza que las emociones reprimidas no desaparecen, sino que se esconden en el inconsciente y tienden a resurgir en formas más intensas o destructivas. Aceptar las emociones significa reconocer su presencia y su validez, sin juzgarlas ni intentar eliminarlas. Cuando aceptamos nuestras emociones, les damos un espacio para existir sin permitir que nos dominen. Esta aceptación nos ayuda a encontrar una paz interna, pues dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a comprendernos mejor. Finalmente, el último paso en el desapego emocional es actuar desde la comprensión en lugar de reaccionar desde el impulso. Cuando nos encontramos en una situación emocionalmente desafiante, el desapego emocional nos permite tomar decisiones con calma y claridad. No es que no sintamos las emociones, simplemente las experimentamos de una manera equilibrada, sin que éstas nublen nuestro juicio. Este enfoque nos ayuda a mantenernos firmes y estables en momentos de crisis, permitiéndonos tomar decisiones conscientes y constructivas. El desapego emocional es un proceso continuo que se fortalece con la práctica y el autoconocimiento, llevándonos hacia una vida con mayor bienestar y estabilidad emocional. Para comprender cómo las emociones afectan nuestra vida y cómo lograr un verdadero desapego emocional, es necesario profundizar en las raíces de estas emociones. Carl Jung señala que muchos de los sentimientos que experimentamos no son producto de lo que ocurre en el presente, sino que provienen de estructuras internas llamadas complejos. Estos complejos se forman a partir de recuerdos y experiencias del pasado, especialmente de la infancia,
y funcionan como patrones emocionales que pueden activarse de forma automática cuando una situación recuerda a esas experiencias anteriores. Un complejo es como una carga emocional que influye en la percepción que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Por ejemplo, una persona con un complejo de inferioridad puede reaccionar de manera defensiva o retraída cuando siente que su valor está siendo cuestionado, incluso si la situación no representa realmente una amenaza. Este complejo de inferioridad actúa como un filtro que condiciona la forma en que interpretamos los eventos. El desapego emocional implica aprender a identificar estos complejos para que dejen de controlar nuestras respuestas. Además de los complejos, Jung también introduce el concepto de arquetipos, patrones de conducta y percepción que todos los seres humanos compartimos a nivel inconsciente. Los arquetipos son modelos simbólicos universales que residen en el inconsciente colectivo y que influyen en nuestras experiencias emocionales. Algunos de los arquetipos más conocidos son el héroe, el sabio, el sombra y el anima o animus. Estos arquetipos se manifiestan en las emociones y actitudes humanas y son en gran parte responsables de las respuestas instintivas que mostramos ante determinadas situaciones. El arquetipo de la sombra, por ejemplo, representa los aspectos ocultos de la personalidad, aquellos que rechazamos o reprimimos porque no encajan con nuestra autoimagen consciente. Cuando una situación activa este arquetipo, es probable que experimentemos emociones intensas de frustración o incluso de rabia, especialmente si vemos en los demás aquellos aspectos que no reconocemos en nosotros mismos. La práctica del desapego emocional nos ayuda a reconocer cuando un arquetipo o un complejo ha tomado el control, lo que nos permite responder de forma más consciente. Reconocer y entender estos patrones es un paso esencial para el desapego emocional, pues al observarlos con claridad podemos romper el ciclo de reacción automática. El desapego emocional nos da la posibilidad de ver nuestras emociones como algo que surge de estos complejos y arquetipos, en lugar de asumir que todo lo que sentimos es una respuesta directa al presente. Así, al ver las emociones con una mayor perspectiva, podemos responder en lugar de reaccionar, creando una relación más saludable y equilibrada con nuestro mundo interno. El autoconocimiento de estas raíces emocionales nos permite ir más allá de las reacciones automáticas y condicionadas, dándonos la libertad de actuar de manera consciente y en armonía con nosotros mismos. Una mente en calma es fundamental para alcanzar el desapego emocional, y Carl Jung utiliza la metáfora de un lago sereno para describir esta cualidad. En un lago tranquilo, el reflejo de los objetos se muestra con claridad. Sin embargo, cuando el lago está agitado, el reflejo se distorsiona y la claridad desaparece. De manera similar, cuando nuestra mente está serena, podemos ver y entender nuestras emociones con claridad. En cambio, si la mente está perturbada, nuestras percepciones y respuestas se ven afectadas, lo cual distorsiona la realidad y nos hace reaccionar de manera impulsiva. Para desarrollar esta mente en calma, Jung sugiere prácticas como la meditación o la autoobservación consciente. La meditación ayuda a calmar la mente, disminuyendo la velocidad de los pensamientos y permitiéndonos observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Esta práctica nos entrena para volvernos observadores de nuestras experiencias internas, una habilidad crucial para el desapego emocional. A medida que desarrollamos esta capacidad de observación, nos volvemos menos reactivos y más conscientes de nuestras respuestas, lo cual nos permite actuar de forma equilibrada y coherente con nuestras verdaderas intenciones. La técnica de la imaginación activa es otra herramienta propuesta por Jung para desarrollar la observación desapegada. Esta técnica consiste en permitir que las emociones y pensamientos se manifiesten libremente, mientras mantenemos una postura de observador. A través de la imaginación activa, podemos explorar pensamientos y sentimientos intensos sin ser arrastrados por ellos, lo que nos da una visión profunda de nuestros propios patrones emocionales. Esta técnica es particularmente útil cuando sentimos emociones complejas o difíciles de entender, ya que nos permite integrarlas en lugar de rechazarlas. La observación desapegada también nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, pues nos permite experimentar nuestras emociones sin temor a ser dominados por ellas.
Al entrenarnos para observar en lugar de reaccionar, podemos ver nuestras emociones como una parte pasajera de la experiencia humana, sin necesidad de luchar contra ellas. Esta actitud nos permite mantenernos estables en momentos de conflicto y nos da la capacidad de actuar con claridad y decisión, incluso en situaciones emocionales intensas. Al final, cultivar una mente en calma es un acto de autocompasión y respeto hacia nosotros mismos. Nos permite vivir nuestras emociones sin que éstas nos controlen y nos brinda la paz de saber que, sin importar lo que ocurra en el exterior, siempre podemos regresar a nuestro centro. La imaginación activa es una técnica de introspección desarrollada por Carl Jung, que permite un diálogo consciente con el inconsciente. En este proceso, se da espacio a que pensamientos y emociones surjan de forma libre, pero con la intención de observarlos y comprenderlos sin dejarnos llevar por ellos. Esta práctica no consiste en reprimir ni descartar las emociones, sino en mirarlas directamente para descubrir qué tienen para enseñarnos. La imaginación activa es una herramienta que nos permite transformar emociones y pensamientos intensos en un proceso de aprendizaje y crecimiento personal. La técnica de la imaginación activa inicia cuando nos damos tiempo para observar sin intervenir. Nos sumergimos en las imágenes y emociones que emergen del inconsciente, permitiendo que tomen forma en nuestra mente. En lugar de dejar que estas imágenes o pensamientos nos arrastren o nos inquieten, les damos un espacio donde puedan desarrollarse, y así empezamos a descubrir sus significados profundos. Si, por ejemplo, surge una imagen de miedo, podemos explorar de dónde proviene ese sentimiento. ¿Es una experiencia pasada que aún nos afecta? ¿Es una inseguridad sobre el futuro? Esta práctica abre un canal de comunicación con nuestro inconsciente, donde podemos aprender de los símbolos y emociones que surgen. Una vez que hemos dejado que la imagen o emoción se manifieste, podemos iniciar un diálogo con ella. Este diálogo puede tomar muchas formas. Algunos prefieren escribir lo que están experimentando, otros simplemente lo expresan en palabras o pensamientos en voz baja. La intención es crear una interacción genuina, como si se tratara de conversar con una parte de nosotros mismos. Este diálogo nos permite preguntar por qué una emoción particular ha surgido o qué nos está tratando de decir. Al darle voz, evitamos reprimir el sentimiento y a menudo descubrimos verdades profundas sobre nuestras motivaciones y miedos. Este tipo de comunicación es invaluable, ya que nos ayuda a comprendernos mejor y a reconocer aspectos de nuestra psique que normalmente pasarían desapercibidos. Otro aspecto importante de la imaginación activa es que nos enseña a relacionarnos con nuestras emociones de una manera no reactiva. Al observar y dialogar con nuestras emociones sin dejar que nos controlen, estamos construyendo una relación más saludable con ellas. En vez de ver el miedo o la ira como enemigos, los comenzamos a ver como aliados que nos ayudan a entender áreas de nuestra vida que necesitan atención. Esto cambia por completo nuestra percepción, porque en lugar de tratar de vencer o evitar las emociones, las utilizamos para nuestro propio desarrollo personal. Así, la imaginación activa nos convierte en participantes activos de nuestro proceso emocional y nos ayuda a trascender la reactividad. Finalmente, practicar la imaginación activa desarrolla una habilidad que Jung considera esencial para el desapego emocional: la habilidad de aceptar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Al ver nuestros pensamientos y sentimientos como partes de un diálogo interno, entendemos que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino los observadores que pueden aprender de ellos. Este es uno de los mayores poderes del desapego emocional, ya que nos permite experimentar la vida emocional sin vernos atrapados en ella. Con el tiempo, esta práctica crea una sensación de paz interior, pues aprendemos que tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones y de elegir nuestras respuestas. Para Carl Jung, el ego representa esa parte de nosotros que está ligada a la identidad consciente, los roles que jugamos, nuestras opiniones y las creencias que nos definen. El yo, por otro lado, es la totalidad de nuestra psique, incluyendo tanto el consciente como el inconsciente. El desapego emocional implica equilibrar la relación entre el ego y el yo, de modo que nuestra identidad consciente no sea la única que determine nuestras decisiones y emociones.
Es este equilibrio el que permite que no vivamos controlados por los impulsos del ego, sino desde una perspectiva más amplia que incluye una profunda comprensión de nosotros mismos. El ego tiende a desear control y certeza. Constantemente busca asegurar su posición, protegerse de amenazas y reafirmar su identidad. Este deseo de control muchas veces genera reacciones emocionales intensas ante situaciones que desafían nuestra autopercepción. Por ejemplo, si una persona se considera a sí misma como una autoridad en cierto tema, podría reaccionar con enojo o inseguridad ante alguien que cuestiona su conocimiento. Esta reacción es una defensa del ego que percibe una amenaza hacia su posición o valor. En este sentido, el desapego emocional es un proceso de distanciarse de la necesidad del ego de protegerse constantemente, para ver más allá de las amenazas aparentes y responder de forma menos reactiva. La verdadera libertad emocional proviene del yo, esa totalidad que abarca todas nuestras partes. El yo no tiene la necesidad de reaccionar, pues entiende que cada emoción, pensamiento y experiencia es solo una parte de la realidad interna y externa. Jung sostiene que este equilibrio entre el ego y el yo nos permite aceptar la realidad de manera más fluida, porque dejamos de ver el mundo como una amenaza hacia nuestra identidad consciente. Al permitir que el yo guíe nuestras respuestas en lugar del ego, accedemos a un estado de paz interior donde no necesitamos luchar contra cada emoción o idea que desafíe nuestra visión de nosotros mismos. El desapego emocional surge naturalmente cuando fortalecemos esta conexión con el yo. La práctica constante de autoconocimiento y aceptación de todas nuestras partes nos permite abrazar la totalidad de nuestro ser. Entendemos que el ego es solo una faceta de nuestra identidad, pero no somos solo eso. Este reconocimiento nos libera del control de las emociones que surgen cuando el ego se siente amenazado. Al aceptar tanto lo consciente como lo inconsciente, creamos un espacio donde las emociones pueden surgir sin que el ego trate de controlarlas o suprimirlas. Este balance nos da la libertad de actuar de manera auténtica y en paz con nosotros mismos. Finalmente, vivir en equilibrio entre el ego y el yo nos permite desarrollar una profunda empatía. Ya que no estamos tan enfocados en proteger nuestra imagen o en defender nuestras creencias, podemos abrirnos a los demás sin miedo ni juicio. Este balance crea relaciones más auténticas, porque nos comunicamos desde un lugar de comprensión y aceptación, no desde la defensa del ego. Aprender a vivir desde el yo nos lleva hacia una felicidad genuina, ya que dejamos de vivir a la defensiva y nos permitimos experimentar la vida plenamente. Al encontrar este balance, logramos el desapego emocional, ya que nuestra identidad no depende de cada emoción que surge, sino de un lugar más profundo y estable dentro de nosotros. La sincronicidad es uno de los conceptos más fascinantes en la teoría de Jung y es clave para entender el desapego emocional. Jung describe la sincronicidad como la coincidencia significativa de dos eventos aparentemente no relacionados que adquieren un significado profundo cuando ocurren juntos. A diferencia de las relaciones de causa y efecto, que suelen dominar nuestro entendimiento racional, la sincronicidad se basa en conexiones simbólicas que dan sentido a nuestras experiencias sin necesidad de una explicación lógica. Jung consideraba que la sincronicidad revelaba una conexión profunda entre el mundo interior y el exterior, y que al observarla, accedemos a una realidad que va más allá de nuestra comprensión consciente. La sincronicidad nos invita a ver la vida desde una perspectiva en la que no todo depende de nuestra capacidad de control. Por ejemplo, cuando estamos emocionalmente apegados a una meta, cualquier obstáculo o retraso puede causarnos ansiedad y frustración. Sin embargo, la sincronicidad nos recuerda que el universo tiene su propio ritmo y que muchas veces los eventos externos suceden de manera que apoya nuestro crecimiento y bienestar, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Este reconocimiento es fundamental para el desapego emocional, ya que al aceptar que no todo está bajo nuestro control, podemos soltar la necesidad de manipular cada situación. La sincronicidad también nos ayuda a confiar en nuestra intuición. Cuando dejamos de depender únicamente de la lógica y empezamos a reconocer los símbolos y patrones en nuestras experiencias,
desarrollamos una forma de sabiduría que nos guía sin necesidad de controlarlo todo. Por ejemplo, si una persona está pasando por un momento difícil y se encuentra constantemente con símbolos o coincidencias que le recuerdan la fortaleza, es probable que el mensaje simbólico de esos eventos sea una invitación a desarrollar su resistencia interna. En lugar de sentirnos atrapados en el miedo o la duda, podemos abrirnos a la posibilidad de que la vida nos está mostrando el camino. Este enfoque reduce la ansiedad, ya que en lugar de buscar explicaciones lógicas para todo, confiamos en el sentido profundo que encontramos en las coincidencias significativas. La sincronicidad, al recordarnos que hay un orden más amplio en la vida, también nos permite vivir con mayor paz. Nos ayuda a ver cada experiencia como parte de un proceso de aprendizaje y evolución. Cuando comprendemos que cada evento en nuestra vida tiene un propósito, ya no sentimos la necesidad de aferrarnos a un resultado específico o de preocuparnos por controlar cada detalle. Al vivir de acuerdo con esta perspectiva, nos desligamos de las emociones negativas y aprendemos a fluir con la vida. Esta aceptación nos permite experimentar la vida desde un lugar de calma y apertura, confiando en que cada experiencia es una oportunidad para nuestro desarrollo personal. Carl Jung considera que el sufrimiento es una puerta de acceso a la comprensión profunda de nosotros mismos, siempre que sepamos transformarlo en sabiduría. Esta perspectiva no busca glorificar el dolor ni pretender que sea necesario para el crecimiento personal, sino que apunta a reconocer el valor del aprendizaje que éste trae. Muchas personas intentan evitar el dolor, creyendo que pueden encontrar la paz al mantenerse alejadas de las experiencias difíciles. Sin embargo, Jung sugiere que los momentos de dolor y sufrimiento suelen ser las oportunidades más valiosas para el autoconocimiento, ya que nos obligan a confrontar aspectos de nuestra psique que normalmente preferimos ignorar. Este proceso de transformación comienza con la aceptación del dolor, en lugar de resistirlo. La mayoría de las veces, nuestro sufrimiento aumenta porque tratamos de escapar o ignorar el dolor. Sin embargo, cuando aceptamos y le damos la bienvenida, sin juzgarlo, comenzamos a verlo como un maestro en lugar de un enemigo. Este cambio de perspectiva nos permite descubrir lo que el dolor tiene para enseñarnos sobre nosotros mismos. Jung sostiene que cada emoción tiene un propósito y que incluso el dolor es un indicador de algo profundo que necesita atención. Al aceptar el dolor, estamos abriendo la puerta a una comprensión más clara de nuestras heridas y de los patrones emocionales que nos afectan. El siguiente paso en la transformación del dolor es la reflexión consciente. Aquí es donde analizamos el origen de nuestro sufrimiento y lo que representa para nosotros. Muchas veces, el dolor emocional surge de heridas del pasado que no hemos sanado completamente. Quizás sea una experiencia de rechazo, traición o fracaso que dejó una huella en nuestra psique y que sigue influyendo en nuestras reacciones emocionales. Al reflexionar sobre el dolor, podemos comenzar a ver la conexión entre el pasado y el presente, lo cual nos da la oportunidad de sanar esas heridas en lugar de perpetuar el sufrimiento. Este trabajo de introspección nos ayuda a descubrir cómo el dolor ha dado forma a nuestra identidad y a nuestras creencias. Quizás hemos desarrollado una autopercepción de vulnerabilidad o de insuficiencia a raíz del sufrimiento. Reconocer estas creencias limitantes nos permite cuestionarlas y comenzar a construir una identidad basada en la fortaleza y la resiliencia. El proceso de desapego emocional facilita esta transformación, pues al observar el dolor desde una distancia objetiva, nos damos cuenta de que no somos el sufrimiento en sí, sino seres que pueden aprender y crecer a partir de él. Esta conciencia nos brinda una libertad profunda, ya que nos da la capacidad de ver el dolor como un aspecto temporal y transformable de nuestra experiencia. Finalmente, cuando logramos transformar el dolor en sabiduría, descubrimos que hemos ganado una visión más amplia de la vida y una mayor compasión hacia nosotros mismos y los demás. El sufrimiento nos conecta con la vulnerabilidad humana y nos ayuda a desarrollar empatía, ya que nos recuerda que todos enfrentamos desafíos y heridas. Esta compasión se convierte en una herramienta poderosa en nuestras relaciones, pues nos permite ver a los demás con una comprensión profunda. Al final, el proceso de transformar el dolor en sabiduría nos lleva hacia una felicidad auténtica,
basada en la aceptación y en la paz interior, que surge al saber que podemos enfrentar cualquier experiencia con fortaleza y claridad. Las relaciones son uno de los aspectos más complejos de la vida humana y, según Jung, también uno de los mayores desafíos para el desapego emocional. La mayoría de las personas tienden a formar relaciones desde una necesidad de validación o seguridad, lo que puede llevar al apego emocional. Sin embargo, Jung nos enseña que el amor maduro no implica la posesión ni la dependencia, sino la libertad y la aceptación. La práctica del desapego emocional en las relaciones nos ayuda a amar desde un lugar de integridad personal, donde cada persona es responsable de su propia felicidad y bienestar. El desapego emocional nos permite entrar en una relación sin la necesidad constante de recibir validación. Muchas veces, las relaciones fracasan porque una o ambas personas buscan que el otro llene un vacío emocional. Esto crea una dependencia que, en lugar de fortalecer el vínculo, lo desgasta con el tiempo. Cuando aprendemos a desligarnos emocionalmente, desarrollamos una relación sana con nosotros mismos, lo que nos permite entrar en relaciones desde un lugar de plenitud. Así, podemos compartir nuestra vida con alguien sin la expectativa de que esa persona nos complete o nos haga felices, porque entendemos que esa felicidad solo puede venir de nosotros. Otro aspecto importante del desapego emocional en las relaciones es la capacidad de respetar la libertad del otro. Al estar desapegados, podemos aceptar a la otra persona tal como es, sin intentar cambiarla o controlarla. Muchas relaciones sufren porque cada persona intenta imponer sus expectativas sobre la otra. Cuando practicamos el desapego emocional, entendemos que cada persona es responsable de su propio crecimiento y que el verdadero amor consiste en apoyar ese proceso, en lugar de imponer nuestras expectativas. Esta libertad fortalece el vínculo, ya que ambos miembros se sienten respetados y aceptados en su autenticidad. La comunicación también mejora cuando practicamos el desapego emocional en las relaciones. Al no estar atrapados en la necesidad de tener la razón o de proteger nuestro ego, podemos escuchar y expresar nuestras necesidades de una manera más honesta y abierta. Esto fomenta una comunicación genuina basada en el respeto y en el entendimiento mutuo, en lugar de en el conflicto y la manipulación. El desapego nos permite ver a la otra persona con empatía y comprender su perspectiva sin sentirnos amenazados por ella. Esto crea una base sólida para una relación en la que ambos miembros pueden crecer juntos y apoyarse mutuamente. Finalmente, el desapego emocional en las relaciones nos ayuda a aceptar la impermanencia. Jung nos recuerda que nada en la vida es permanente y las relaciones no son una excepción. En lugar de aferrarnos a una relación y de temer perderla, el desapego nos permite valorar cada momento compartido y aceptar la posibilidad de que la relación cambie o termine. Esta aceptación no significa que nos importe menos, sino que reconocemos la naturaleza cambiante de la vida y aprendemos a fluir con ella. Al vivir cada relación de manera plena y sin apegos, podemos experimentar el amor de una forma más libre y auténtica. Jung considera que la espiritualidad es una dimensión fundamental para el ser humano, y el desapego emocional es una herramienta que nos permite conectar con ella de forma profunda. La espiritualidad, para Jung, no necesariamente está ligada a una religión específica, sino a un sentido de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Este sentido de pertenencia y de propósito trasciende las experiencias materiales y las emociones cotidianas, permitiéndonos ver la vida desde una perspectiva que da significado a nuestras experiencias y desafíos. El desapego emocional nos permite dejar de aferrarnos a la seguridad y control en el plano material. A menudo buscamos sentido en la acumulación de logros, posesiones o reconocimiento externo, pero este sentido es efímero. Cuando practicamos el desapego, aprendemos a encontrar satisfacción en nuestra conexión con el presente y comenzamos a ver que el propósito no está en lo que poseemos o alcanzamos, sino en cómo experimentamos cada momento. La espiritualidad se convierte en una fuente de paz y de orientación, ya que deja de depender de factores externos y se centra en nuestra relación con nosotros mismos y con el universo. La meditación, el silencio y la contemplación
son prácticas que nos ayudan a profundizar en esta dimensión espiritual. Estas prácticas nos permiten conectar con una parte de nosotros que está más allá de las emociones, de las expectativas y de las experiencias temporales. Al practicar la meditación, por ejemplo, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos, lo cual nos da una experiencia directa del desapego. Esta conexión espiritual nos permite experimentar una paz interna que no depende de lo que ocurre en el mundo exterior, sino de nuestra relación con el yo profundo. Además, el desapego emocional nos ayuda a ver nuestras emociones y experiencias como parte de un camino de evolución personal. Jung sugiere que cada desafío y cada emoción que experimentamos es una oportunidad para crecer y para acercarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo. En lugar de ver el dolor, la pérdida o el fracaso como obstáculos, el desapego espiritual nos permite entender que estos son maestros que nos llevan hacia una mayor sabiduría y compasión. Esta visión nos da una perspectiva de aceptación y paz, ya que entendemos que cada experiencia es una parte de nuestro desarrollo espiritual. Finalmente, la espiritualidad nos ayuda a vivir desde una perspectiva de gratitud y humildad. Al practicar el desapego emocional, entendemos que no controlamos todo y que cada experiencia, buena o mala, nos da algo valioso. Esta humildad nos permite aceptar la vida tal como es, sin la necesidad de resistir o de luchar contra lo que no podemos cambiar. Al vivir en gratitud, experimentamos una alegría profunda que proviene de estar en paz con nosotros mismos y con el universo, encontrando sentido y propósito en cada paso de nuestro camino. Hasta aquí, hemos explorado diversas facetas del desapego emocional, desde su impacto en las relaciones hasta su conexión con la espiritualidad. Continuaremos desarrollando cómo este proceso culmina en el viaje de individuación, el cual es la realización más elevada de la libertad y autoconocimiento propuesto por Jung. El camino de la individuación es, para Carl Jung, la culminación del desarrollo personal, un proceso profundo mediante el cual una persona se convierte en su verdadero yo, al integrar tanto sus aspectos conscientes como inconscientes. La individuación es la realización de la plenitud del ser, un viaje hacia la autenticidad en el cual el desapego emocional desempeña un papel crucial. Para Jung, este camino no es una meta en sí misma, sino un proceso continuo en el que cada individuo avanza hacia la autoaceptación y la armonía interior, liberándose de patrones de conducta impuestos por la sociedad, la familia o el propio ego. A lo largo de este proceso, el desapego emocional actúa como un instrumento que permite integrar todos los aspectos de uno mismo sin quedar atrapado en la lucha por cumplir expectativas externas o internas. La individuación requiere que uno se deshaga de esas influencias que limitan el desarrollo de la identidad personal auténtica. Cuando una persona se desprende emocionalmente, deja de verse a través de los ojos de los demás y empieza a explorar lo que realmente le motiva, le inspira y le da sentido. Así, el desapego emocional permite que el individuo se acerque a su núcleo auténtico, separando su sentido de identidad de la necesidad de validación externa. Este proceso de individuación no siempre es fácil, ya que requiere enfrentar y aceptar las partes más oscuras y reprimidas de la psique, lo que Jung llama la sombra. La sombra representa los aspectos de nuestra personalidad que hemos rechazado o ignorado porque consideramos que no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Al abordar estos aspectos reprimidos y aceptarlos como parte de nosotros, el desapego emocional nos da la fuerza necesaria para mirar la sombra sin dejarnos abrumar por ella. La aceptación de la sombra es una parte crucial del camino de individuación, pues nos permite integrar todas nuestras facetas, incluso aquellas que no son ideales o que consideramos negativas. La individuación también implica el desarrollo de la relación con los arquetipos internos, como el anima, la imagen femenina en el hombre, y el animus, la imagen masculina en la mujer. Estos arquetipos son figuras que residen en el inconsciente y representan aspectos internos que normalmente proyectamos en los demás. Por ejemplo, una persona podría proyectar su ánima en una pareja ideal, creyendo que necesita de esa persona para estar completo.
El desapego emocional permite que uno reconozca y reintegre estos arquetipos, evitando proyectarlos en el exterior y recuperando su poder personal. Este proceso de integración interna da lugar a una sensación de plenitud, donde la persona se siente completa en sí misma, sin depender de factores externos para definir su identidad o su valor. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, el desapego emocional se convierte en un estado natural. Dejar de identificarse con las emociones transitorias y los pensamientos pasajeros permite que el yo profundo se exprese de forma plena. En lugar de vivir condicionado por expectativas, deseos y temores, el individuo encuentra una paz y una libertad interior que le permite actuar desde un lugar de autenticidad. Esta autenticidad es la esencia de la individuación, ser uno mismo sin importar las circunstancias o las opiniones de los demás. El desapego emocional, por lo tanto, no es una renuncia a la vida ni a las relaciones, sino una integración que permite vivir con libertad y responsabilidad. Finalmente, al alcanzar un estado de individuación, la persona experimenta una conexión profunda con el sentido de su vida y con el mundo que le rodea. La individuación no significa aislarse de los demás, sino conectarse de una manera más auténtica y significativa. Al estar en paz con uno mismo y con todas las facetas de su personalidad, el individuo puede experimentar una sensación de unidad con la vida. En este estado, el desapego emocional se convierte en una herramienta de equilibrio, permitiéndonos vivir desde la totalidad de nuestra esencia y participar plenamente en el mundo sin quedar atrapados en él. Esta realización es el objetivo más elevado de la psicología profunda de Jung, una vida vivida desde la autenticidad, la libertad y la integración completa del ser. En el camino hacia la felicidad genuina, Carl Jung nos muestra que el desapego emocional no solo es un recurso de bienestar mental, sino una clave para descubrir nuestro verdadero ser. El desapego emocional nos permite enfrentarnos a nuestras emociones, complejos y arquetipos sin quedar atrapados en ellos, lo que nos da la libertad de vivir desde un lugar de paz y claridad. Este proceso de transformación requiere paciencia y práctica, ya que el desapego no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un trabajo interno constante y profundo. A lo largo de este camino, hemos explorado cómo el desapego emocional mejora nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, permitiéndonos experimentar un amor maduro, basado en la libertad y el respeto mutuo. Este amor maduro, según Jung, surge de la capacidad de ver y aceptar a los demás tal como son, sin intentar controlarlos o manipularlos para satisfacer nuestras necesidades. De esta forma, el desapego emocional se convierte en una puerta hacia relaciones auténticas y significativas, donde cada persona puede crecer y expresarse plenamente. El desapego emocional también nos lleva a una comprensión profunda de la vida y de su sentido, permitiéndonos aceptar tanto los momentos de dolor como de alegría como partes esenciales de nuestro viaje personal. La práctica del desapego nos enseña a transformar el sufrimiento en sabiduría, a encontrar lecciones en cada experiencia y a vivir con gratitud por todo lo que la vida nos ofrece. Esta aceptación nos da una paz interna que no depende de las circunstancias, sino de nuestra conexión con el yo profundo y con el propósito que descubrimos en nuestro camino de individuación. Al final, el desapego emocional es la llave para experimentar la libertad y la felicidad que surgen al vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. No se trata de una renuncia a las emociones o a las experiencias, sino de aprender a vivirlas desde una perspectiva más amplia, donde podemos ver cada emoción y pensamiento como una parte transitoria de nuestra existencia. Carl Jung nos recuerda que, al encontrar esta paz y claridad interior, podemos experimentar una vida plena y significativa, donde cada experiencia y cada relación nos enriquecen y nos acercan a nuestro verdadero ser. En este viaje, la felicidad no es un objetivo distante, sino una consecuencia natural de vivir desde la autenticidad y la libertad que nos otorga el desapego emocional.